Muy buenas y bienvenidos al segundo capítulo del podcast oficial de Clínica Veterinaria Argos. Al igual que en el primer episodio, estoy acompañado de Emilio y de María, dos veterinarios de la clínica. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya segundo capítulo, los nervios del inicio ya han pasado. Hablamos, por cierto, si no lo habéis escuchado, sobre el calendario de vacunación de los perros. Hablamos un poquito de vacunas obligatorias, recomendables y demás. Lo tenéis ya en redes sociales, lo tenéis en iVoox y demás. Ahora vamos a hablar de un tema muy distinto. Vamos a hablar de urgencias veterinarias y de qué es una urgencia veterinaria y en qué consiste todo esto, porque es cierto que es un tema quizá más controvertido porque los dueños de las mascotas van nerviosos cuando su perro, su gato, su mascota tiene algún problema. Esos nervios, ese estrés, cómo manejarlo, ¿no? Y qué servicio tenéis que ofrecerle vosotros, cómo va a funcionar todo ese proceso. Es lo que vamos a ver a continuación a lo largo de los próximos minutos. Y vamos a empezar, yo creo que por la pregunta base. ¿Qué es realmente una urgencia veterinaria y qué es una consulta normal? Esa es la pregunta del millón. A ver, esto difiere desde el punto de vista desde donde se vea. Vale. Evidentemente, desde el cliente, cualquier cosa que acontece así un poco de forma súbita, te lo pueden considerar como una urgencia. Pero realmente una urgencia veterinaria que requiere un servicio de urgencia inmediato, ¿qué puede ser? Pues cualquier cosa, evidentemente, que altere de forma súbita y significativamente el estado de salud del animal. Una fractura, un desmayo, un cuadro de vómitos que no cesa, una diarrea que no cesa, cualquier tipo de problema de tipo neurológico súbito. Eso es lo que sería una urgencia. Pero como te digo, luego el cliente puede llegar a entender que es una urgencia, que mi perro se levanta esta mañana y está tosiendo un poco, que ha empezado a coger un poquito. Y claro, ahí es donde toca, pues, entre comillas, discutir un poquito con ellos para hacerles ver que realmente ese proceso, que es una cosa leve que puede esperar 12, 24 horas a ser tratado y diagnosticado, no es una urgencia. No, para mí la urgencia es lo mismo, cualquier situación que comprometa la vida del animal. Lo que pasa que como tu mascota, como tu hijo, porque ahora ya son como hijos, evidentemente te preocupas mucho por cualquier cosa que no sea la situación normal del animal. Pero para ese caso también se puede llamar y nosotros también podemos valorar o llegar a valorar o decirte si se puede esperar al animal o es necesario verlo. Porque imagino que os llamarán por todo tipo de cosas, Sí. pero si tuvierais que hacer como una clasificación de lo que son urgencias reales, es decir, oye, mira, estas 3 o 4 cosas, estabas dando ejemplos ahora mismo, Emilio, pero estos 3 o 4 problemas que pueden ocurrir de un momento para otro sí son una urgencia y llámanos y vente porque realmente esto lo es y el resto quizá pueda esperar un poco más. De todo lo que estabas diciendo, ¿qué es con lo que más te quedas? A ver, pues posiblemente, evidentemente, cualquier proceso traumático, golpes, atropellos, fracturas, eso, vamos, es de cajón, Claro. que necesita verse rápido. Procesos en los que el estado general del animal cae en picado, llegando a estar, pues, casi en shock, medio comatosos, por decirlo así. Un animal que lleva 2 días con diarrea y hoy no se puede prácticamente ni mover. Un animal que está de forma normal y de repente empieza a sufrir convulsiones y lleva 10 minutos convulsionando y no puede. Un proceso digestivo en el que el animal está, pues, hablando coloquialmente, echando por arriba y por abajo sin parar. Todos estos procesos que pues como dice María, que comprometen la vida del animal. Claro, dentro de las urgencias también hay muchos tipos de urgencias. Si tu animal no puede respirar, por ejemplo, se está desangrando,
esas son más urgentes, está convulsionando, está en shock, no responde, todas esas son mucho más urgentes, aunque sean una urgencia también, Ajá, que una diarrea, por ejemplo, claro. aunque también te la compro que es una urgencia, Pero pero no hay... tiene la misma gravedad. Exactamente, igual que si nosotros vamos a urgencias, te esperan en una sala y hacen un Eso triaje, es. nosotros también hacemos un triaje y si una persona, un animal se está desangrando, evidentemente no puede esperar. Hablando de quién espera y quién no, o cómo funciona todo este proceso, pongamos que un cliente llama a la clínica, un dueño de una mascota, por una urgencia. ¿Cómo es ese proceso? Desde que llama hasta que llega con la mascota, lo atendéis, ¿cómo funciona A todo ver, ese proceso? Sobre todo cuando es fuera del horario habitual de la clínica. exactamente, difiere un poco. Si estamos en horario de apertura normal, pues bueno, en principio suelen llamar. Si es algo que hay que correr, pues ahí se para todo y corre hasta, como se suele decir, hasta el tato. Claro, Si es una cosa un poco más leve, pues bueno, en principio los auxiliares hacen un triaje, valoran un poquito la gravedad y nos lo comunican al servicio de veterinarios. Y ya pues procedemos a atenderlo según la gravedad que veamos. Si es un proceso fuera de horario. de horario, la clínica dispone de un servicio telefónico de urgencias que bueno, está disponible de lunes a viernes hasta las 11 de la noche. Antes lo teníamos las 24 horas del día, pero por motivos de agotamiento del personal tuvimos que recortar un poco entre semana Ujú. y los fines de semana y los festivos disponemos de 24 horas de atención telefónica. Una Vale. vez que nos contactan, pues ya se valora telefónicamente el proceso y si requiere realmente que se vea ese animal, pues se queda con el dueño en los siguientes minutos y acude un veterinario a la consulta y valora el animal. Si por teléfono se puede, entre comillas, parchear, pues se parchea hasta el día siguiente. Y muchas veces se solventa telefónicamente porque realmente por lo que te llaman no es algo que sea urgente. Que sea de tener que atenderse en ese instante, ¿no? Exactamente, exacto. ¿Cómo funcionan esas llamadas? Quiero decir, yo imagino que en ese momento el dueño de la mascota llamará nervioso, llamará un poco alterado muchas veces y querrá sí o sí ir a veros en persona. Sí, Entonces, sí. ¿cómo funciona ese proceso de, vamos a ver, primero calma, vamos, cuéntame un poco qué está pasando aquí, ¿no? ¿Cómo es esa llamada? A ver, en principio hay de todo tipo. Este tipo que tú comentas, en los que el dueño está hecho un manojo de nervios, Complicado. normalmente, como dice María, es un caos. Entonces, lo que haces es, cuando está así, vete para la clínica y allí ponemos orden en este caos y vemos realmente lo grave o no que es el caso. Normalmente cuando la gente llama en esa situación de nervios, suelen ser cosas importantes. Vale, No, cuando es una cosa leve, la gente llama relajada. Cuando te llaman hechos un manojo de nervios, ya sabes que te toca salir corriendo claro. porque es algo serio. Luego a lo mejor llegas a la consulta y no es tanto, porque igual que en humana, pues llegas con tu chiquillo con una cosa que te crees que es el fin del mundo y luego no es nada. Pues aquí pasa igual, pero cuando llegan esas llamadas tan agobiadas, normalmente vamos para la clínica y decidimos si eso no es realmente tan grave. Pongamos que era grave, vais a la clínica y es un domingo por la tarde. Y el animal se tiene que quedar ingresado por lo que sea. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay acompañamiento? ¿No lo hay? ¿Cómo funciona? A ver, nuestra clínica, pues es una clínica grande, pero bueno, evidentemente no es un hospital veterinario. Ujú. Por desgracia, aquí en Albacete no tenemos ningún centro vamos, de un tamaño suficiente como para tener un servicio de hospitalización acompañado 24 horas. Ni Vale, nosotros ni nadie en Albacete. Entonces, nosotros, pues bueno, evidentemente procuramos estar el mayor tiempo posible acompañando al animal. Y evidentemente, si están en un estado de mucha gravedad, procuramos estar allí todo el día. Pero claro, evidentemente está una persona, máximo dos. Esa persona tiene que descansar, tiene que dormir y lógicamente. tiene que ausentarse algunas horas de la clínica. Es inevitable. Entonces, nosotros hacemos saber al dueño que vamos a estar algunas horas en las que la mascota no va a estar.
se le comunica y si el dueño consiente, pues se queda ahí hospitalizado en esa situación. Realmente cuando es una situación en la que vemos que ese animal o está vigilado continuamente o corre peligro de morir, solemos recomendar que se lo lleven fuera, a Claro. algunos de los hospitales de las provincias limítrofes que pueden ofrecer un servicio de vigilancia las 24 horas del día. Me parece, sinceramente, muy claro y muy lógico con lo que estáis comentando los dos, ¿no? El tamaño de una clínica, al final el equipo es el que es y no pueden estar 24 horas. Al final tienes que descansar también, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo y poder atender en el día a día todo lo que va llegando. En ese sentido, y entrando un poquito, seguimos viendo a ese dueño de mascota que puede estar más o menos nervioso. Una vez que se queda ingresada una mascota, ¿cómo se le va informando o cada cuánto se informa de, oye, pues tu mascota está bien, está mal, está evolucionando positiva o negativamente? Que es una vez al día. ¿Cómo funciona todo ese sistema de información? A ver, en principio también depende de la gravedad. Evidentemente, si el animal llega en un estado muy crítico, pues procuras mantener un contacto más continuo con el dueño para ir contándole cómo evoluciona. Claro. Cuando son hospitalizaciones un poquito más light, por decirlo así, pues un animal que ingresa porque se ha descompensado una insuficiencia renal o alguna cosa de este estilo, pues bueno, normalmente se llama 2-3 veces al día, solemos mandar vídeos por WhatsApp para que vean un poquito cómo está y mantenerlos informados. Depende un poquito del estado del animal y de cómo evolucione también. Evidentemente, si empieza a evolucionar la cosa mal, pues hay que mantener un contacto más estrecho con el dueño para ir diciéndole, oye, esto está evolucionando así y puede pasar esto, esto y esto. Claro, entiendo que ahí vosotros en ocasiones tendréis que enfrentaros a situaciones un poco complicadas, tanto con la mascota como con el dueño. ¿Tenéis algún consejo que darle a esta gente que nos está escuchando que en un momento dado pueda tener una situación un poco quizá angustiosa, ¿no? De decir, oye, no sé si mi mascota va a llegar a mañana, porque está muy grave. ¿Cómo se gestiona eso? Pues Tiene que ser complicado. Desde fuera yo lo veo complicado. es complicado, Y evidente. decirlo para nosotros también. Sí, para todo el mundo. A ver, hacerle ver a un dueño que su mascota tiene un riesgo o que probablemente no pase las próximas horas, pues evidentemente es un trago. Para el dueño, por supuesto, y para los otros también. Y evidentemente cuando el desenlace no es el que esperamos, pues para el dueño es muy angustioso, pero para nosotros el tener que gestionar primero la frustración de no haber conseguido sacar un caso adelante, que a veces es que es imposible, pero evidentemente te genera una sensación de, pues eso, de frustración, de rabia. Y luego, pues tener que comunicar y hacerle ver al dueño lo que ha pasado y consolarlo dentro de lo que nosotros podemos llegar a hacer. O sea, cosas que también estás en una situación un poco complicada porque aparte de los que tienes en la hospitalización, sigues teniendo urgencias. Claro. Y hay días que es verdad que son días tranquilos y tienes pocas urgencias y hay días que estás en una urgencia, te están llamando para otra. Entonces, claro, empalmas, digamos, Claro. una urgencia con otra, tienes hospitalizados que están mal. Entonces, es verdad que en esos casos llamas cuando puedes, evidentemente si el animal está muy, muy mal, pues tienes que llamar sí o sí. Sí, hay muchas veces que quedamos también con los propietarios para que vengan a verlos, porque evidentemente, igual que a nosotros nos gustaría ver a Eso nuestro es. animal, ellos también pueden verlo y más si estás atendiendo urgencias, pues mientras estás atendiendo pueden venir. Pero después la carga, estás cansado, estás con muchas urgencias, tienes Muchas que horas. decirle cuando te pasa algo mal, aparte de la frustración que tienes, también se lo tienes que decir al dueño. Hay algunos que lo entienden, hay otros que no, evidentemente, pues es tu animal y espera siempre que salga bien. Por mucho que te digan que el pronóstico es reservado, nunca Ya. te lo llega, o sea, lo llegas a asimilar y más si pasan pocas horas porque estaba en tu casa. Claro. Y ahora ya no está, entonces es bastante complicado transmitir ese dolor, aunque nosotros también lo sentamos y hemos tenido todos animales y tenemos. Es bastante complicado.
y bastante cansado mentalmente también para nosotros. Y ya para terminar, ¿queréis hacer algún apunte, algo que se nos haya quedado en el tintero sobre todo lo que tenga que ver con urgencias veterinarias, con el cómo cuidáis de esa mascota durante ese proceso, cómo funciona el proceso? ¿Hay algo que creáis que se ha quedado fuera que puede interesar a toda la gente que nos está escuchando? A ver, yo en principio sobre todo es el transmitir el que los dueños intenten, bueno, los propietarios o los tutores, como se dice ahora, intenten comprender que para nosotros es un esfuerzo, para la clínica en general, es un esfuerzo bastante importante el hacernos cargo de este servicio de urgencias y que, sinceramente, lo seguimos manteniendo por dar una atención a los clientes. Entonces, bueno, que intenten comprender que para nosotros es un esfuerzo y que intenten rebajar un poquito la tensión que generan las urgencias, porque de esa manera también nos ayudarán a hacer un trabajo mejor. Si cuando llega el cliente va con el hacha en la boca pegándose, por mucho que aprieten, ni va a ser mejor el trabajo, ni el desenlace va a ser el que ellos quieren. Será el que tenga que ser. El que tenga que ser. Y al final, quizá trabajar bajo esa presión extra no haga bien a ninguna parte. No, te aseguro que no hace ningún bien. Pues bueno, intentar hacerles ver eso, que se trata de un servicio que de verdad que la clínica lo mantiene por atención al cliente, porque te puedo asegurar que monetariamente no renta, y que bueno, pues que intenten entendernos a nosotros también. A ver, más que nada, que ya que ofrecemos ese servicio de urgencia, es verdad que todos nos preocupamos mucho por todo y es normal. Pero también estamos nosotros para poderte calmar en ciertas situaciones. Le he cortado mucho la uña a mi perro y está sangrando, por ejemplo. Y no tienes por qué saber que eso va a coagular o qué va a pasar. Claro. Y nosotros sí, no tienes por qué saber qué le pasa a tu animal porque no eres veterinario. Igual que nosotros vamos a urgencias y al igual no es una urgencia, ¿vale? Pero no sabes qué te pasa. Eso es. Y tienes que ir. Pero para eso están esas llamadas que decíais antes, ¿no? Exactamente. Nosotros podemos hacer un triaje, te preguntamos todo lo que podemos para intentar un poco ver de dónde viene. A veces te piensas que es un vómito y al final es tos, es esputo. Claro. Entonces, bueno, hay distintas cosas que no tienes por qué saber, evidentemente, y que nosotros al igual sí podemos un poco diferenciar y ayudarte en algunos casos o incluso calmarte cuando viene la primera crisis epiléptica de tu perro. Nunca es agradable y te asustas muchísimo, pero estamos nosotros al otro lado del teléfono para intentar tranquilizarte un poco, para intentar explicarte qué está pasando, qué es lo que va a pasar ahora. Y en caso de que no pase, pues siempre tenemos ese servicio de urgencias que te podemos ofrecer también para que vengas. Y en cuanto a la hospitalización, pues que intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos, igual que he dicho antes también, en el otro podcast con lo de las vacunas, intentamos darle mucho amor como si fueran los nuestros, porque es así y nos gustaría que los trataran así también. Entonces intentamos darle todo el cariño. Evidentemente no somos los dueños, por eso también hacemos muchas veces que vengan, porque al igual con ellos sí que quieren comer y con nosotros no, porque claro, somos personas no gratas. Pero sí intentamos, pues eso, transmitirles toda la calma posible, crear un sitio seguro, aunque sea en una jaula, para ellos y que estén lo más tranquilos posible dentro de la situación. De la situación, exacto. Pero sí. Pues con eso nos vamos a despedir. Aprovecho para recordar que en veterinariaargosalbacete.com tenéis toda la información de contacto, tanto el teléfono habitual como el de urgencias, y que vais a poder, como siempre y con el resto de capítulos del podcast, escucharlo en iVoox, en YouTube, en redes sociales, estarán los clips. Y que, Emilio, María, un placer teneros aquí de nuevo. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la siguiente. Hasta la próxima.